La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Queridos amigos, muy buenos días, tardes en diferentes sitios del mundo que están escuchando La Voz del Derecho. Estamos aquí nuevamente, el doctor Pedro Jaime Rojas, el doctor Fabio Sepúlveda y quien les habla, Fabio Becerra Ruiz, en esta serie de programas sobre primer plano, una visión dinámica, objetiva, real, informal de los personajes, de los hechos relacionados con la jurisprudencia emitidos aquí desde Bogotá, para el mundo, vía online a través de La Voz del Derecho. Hoy nuestro invitado es el doctor Orlando Ardila Molano. El doctor Orlando Ardila Molano es un abogado de la Universidad Libre, es un litigante con 50 años de experiencia profesional. Creo que sin haber ejercido nunca un cargo público, ¿no? No. Jamás, solamente ejerciendo su profesión de derecho. Ex profesor muchos años de la Universidad Nacional de Colombia, afiliado y cofundador de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, que ya cumple 60 años de haberle sido reconocida la personería jurídica. Hoy vamos a tratar con él como tratadista, experto en derecho notarial, experto en derecho penal, civil, y un hombre de una amplísima experiencia. Comencemos porque el doctor Orlando Ardila nos cuente algunas anécdotas de su vida personal. Doctor, ¿usted dónde nació? ¿De dónde es oriundo? ¿Por qué le nació la afición al derecho? ¿Por qué no estudió agricultura, veterinaria o ingeniería? ¿Qué sé yo? ¿Por qué se inclinó por el derecho, doctor Ardila Molano? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, doctor Fabio Becerra, doctor Orlando Vázquez Velázquez y a los demás colegas que nos acompañan en esta entrevista. Bueno, doctor Fabio, es muy complejo y el tiempo no lo permite entrar a referirnos a la vida personal. Yo quisiera más bien, en los pocos minutos que ustedes quieran compartir conmigo, referirme en términos generales a problemas de fondo que agobia a este país en el campo de la justicia como un factor estructural y que tiene que ver con la paz y con toda la actividad social, política y económica de Colombia. Ya lo referente al tema ya personal sería para otra ocasión. Simplemente le contesto, mi doctor Fabio, que estuve vinculado por razones sociales y políticas. Yo soy de la generación de los luchadores por un mundo mejor. Cuando triunfó la Revolución Cubana el 1 de enero del año 1959, yo estaba a 2 años de terminar mis estudios secundarios en el Bachillerato Aurelio Tobón de la Universidad Libre de Colombia. Y esa época nos impregnó a todos los colombianos y en particular a la juventud. Y nunca, jamás me atrevería a renegar de mi pasado y en consecuencia me autodefino como uno de los luchadores por el cambio social de Colombia. No me ha amilanado frente a las crisis que ha vivido el sistema socialista mundial y al tremendo golpe del desmembramiento, desbarajuste del país que representaba una esperanza como era la Unión Soviética para el año 1987 y que vino a producir una correlación de fuerzas a nivel mundial donde prácticamente quedó imperando en el mundo una potencia como Estados Unidos
colocado como el policía número 1 del mundo. Bueno, vamos, Sí. vamos a tratar entonces no temas personales, sino el que usted ponga, porque hay tantos temas para debatir con la trayectoria que usted tiene, como por ejemplo, sobre temas jurídicos podríamos hablar sobre la ética en el ejercicio profesional, la crisis que hay en el campo de los abogados con más de 20,000 sancionados que les han retirado la tarjeta, con 5 abogados que diariamente son sancionados con pérdida de la tarjeta profesional, con la falta de ética, tantos temas que hay que hablar, doctor, que comencemos, por ejemplo, con un tema sencillo. ¿Qué opina usted o cuál es su posición personal, por ejemplo, que para solucionar estos problemas, como algunas personas proponen y que yo comparto en su totalidad, se cree la colegiatura obligatoria en Colombia, como existe en otros países? Sí, tienes razón, pero lamentablemente aquí estamos en Colombia donde todo llega tardío. Es verdaderamente insólito que países con menor desarrollo social, cultural y político, como el Ecuador, por ejemplo, Perú o Bolivia, tengan la institución de la colegiatura pública obligatoria, y Colombia, un país que se precia de país de leyes y con 90 facultades de derecho funcionando y 360,000 abogados carnetizados, no haya asumido esa tarea específica, que el Congreso de la República haya aprobado la ley de colegiatura pública obligatoria, que esencialmente significaría una redención, una dignificación de la profesión del derecho y del abogado en particular, con 2 elementos fundamentales. Uno, el de la seguridad social del profesional del derecho, y el otro, el de las obligaciones a cargo del Estado en el cumplimiento de una justicia digna, eficaz y rápida. En el punto de la seguridad social del abogado, el Estado se ha dedicado a permitir el funcionamiento de una cantidad de facultades de derecho, produciendo mano de obra mal calificada a través de las llamadas universidades de garaje y permitiendo este incremento descomunal, que inclusive ese número supera al Ejército Regular de Colombia. El Ejército Regular de Colombia tiene 220,000 hombres y el Ejército de los Profesionales del Derecho está, de acuerdo a las estadísticas del Consejo de la Judicatura, en 360,000 inscritos. Verdaderamente es un horror. Pero esa situación conlleva a una masificación de la profesión, a mala calificación al nivel académico por el suelo, y no hablemos ni digamos de ética profesional. Si todo el pensum se ha modificado, cátedras como por ejemplo la filosofía del derecho, cátedras como por ejemplo la sociología, como los seminarios de investigación científica, las clases de formación de ética personal, todas las han suprimido en las universidades y se han dedicado a tecnificar exactamente los códigos, creyendo que la gente, en la medida en que memorice los códigos, está asimilando el derecho. Mentira. En consecuencia, es una falla, una crisis institucional que ha hecho reflexionar a personas que se dedican a estos temas a solicitar el cierre, oiga, es insólito, el cierre por lo menos del 50% de las facultades de derecho en Colombia. Y de paso amarrar a los señores congresistas para que se abstengan de aprobar un proyecto de ley más, porque el Congreso de la República se ha convertido en una fábrica de leyes, donde no es casual que ahora en un proyecto que se ha presentado para suprimir todas aquellas leyes que en número superior a 11.500 que han dejado de estar vigentes en Colombia en más de 100 años, se tome la tarea de establecer cuáles son las que están vigentes y cuáles no en este momento. Entonces, para los señores congresistas realmente sería una iniciativa muy importante que por lo menos se le suprima esa facultad por unos 10 a 20 años de crear un nuevo un proyecto más de ley.
Como pueden ustedes apreciar, esto realmente son problemas estructurales de una gran complejidad y que se necesitaría una política del Estado orientada a modificar y a sanear esto. No es suficiente que se haya proferido una reciente ley mediante la cual se amplía, después de que el estudiante termina sus 5 años y presenta preparatorios, a 2 años más de especialización. Lo que ha hecho es entregarles una fuente de enriquecimiento a universidades como los Andes, el Externado y las universidades de élite, para que con el cobro de 100, 200 millones de pesos se engañe al profesional con el supuesto curso de especialización, de PH y de doctorados, que, repito, ha convertido a estas universidades de élite en una fuente de enriquecimiento ilícito, la cosa más insólita del mundo. Doctor Ardira Molano, precisamente sobre ese tema que habla usted de la necesidad de que no haya nuevas leyes, hay un proyecto de ley que ha sido discutido ampliamente y ha creado mucha controversia, consistente en que, igual que ocurre en los Estados Unidos, allí, por ejemplo, un odontólogo termina sus estudios universitarios, se gradúa con todos los requisitos que la ley dispone para ejercer la profesión, pero para ejercerla tiene que presentar un examen ante el Estado que lo capacita para ser odontólogo. Aquí se ha pensado en que el abogado, después de cumplir los requisitos ante la universidad, estudios, etcétera, presente un examen ante el Estado, una especie de ICFES que le permite ejercer la profesión. Eso sería una manera lógica, sensata, de controlar un poco la proliferación, o es un abuso con el estudiante en su oportunidad que tiene de iniciar de inmediato su ejercicio profesional. Sí, doctor Fabio, realmente ese es uno de los tantos ejemplos o iniciativas que podría adoptarse, y en ninguna manera constituye un abuso del Estado, no, es un perfeccionamiento para que los profesionales estén a la altura. Recuerdo que en este momento, en Italia, por ejemplo, un magistrado en Italia tiene que haber ejercido su profesión mínimo de 25 a 30 años. Miren las diferencias. Uh-huh. Para un juez, tiene que él, si va a aspirar a un juzgado, a una magistratura, tiene que primero haber ejercido su profesión. Y aquí en Colombia estamos lo contrario, por la corrupción, por el tráfico de influencias. No fue suficiente que la reforma constitucional de la constituyente de 1991 suprimiera el régimen de la cooptación. Hasta el año 1991, los señores de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado escogían a sus propios sucesores. Mire, tamaña inmoralidad y tamaña corrupción, a sus sobrinos, a sus nietos, y los colocaban para que les sucedieran en el cargo cuando llegaba el momento de la edad de retiro forzoso, que para esa época estaba en 55, pero subieron a 60, después a 65 y ahora 70 años. Ese sistema que la constituyente suprimió del régimen de la cooptación para que hacia el futuro los magistrados de esas altas cortes fueran ternados, y que se llevara para la escogencia a un organismo que se creó, que se llama Consejo Superior de la Judicatura. Eso no ha funcionado, eso ha sido un engaño. Vamos para 30 años y la realidad es que ni las cortes se han renovado, ni se ha escogido a los profesionales por sus méritos, como por ejemplo el de tener en cuenta a un profesional que haya ejercido su profesión 30 años, siquiera para aspirar a una corte. No, acá sigue rigiendo el sistema de las componendas, el sistema de la escogencia no por la meritocracia propiamente, sino por el grado de influencia que tengan los sectores políticos, y por eso se habla que yo tengo 2 magistrados en la Corte Constitucional, 2 en tal parte. Y esa institución nueva, el Consejo Superior de la Judicatura, ha sido un fracaso total, donde funcionan la sala administrativa y la sala de investigación de las conductas disciplinarias de abogados y jueces. La realidad es que vimos ayer, cuando el doctor Fabio nos recuerda de ese número tan
creciente de sancionados de abogados, eso tiene su explicación. Es decir, hasta dónde está llegando esta crisis que ha llegado a una total desconfianza, donde nadie cree absolutamente nada. Uno de los problemas de la falta de credibilidad en Colombia es que aquí perdió la fe totalmente los ciudadanos a las instituciones y nadie cree aquí absolutamente nada. Perdón, me había olvidado y le ruego que me excuse, no había hecho mención al hecho de que el doctor Orlando Vázquez Velázquez, que es un personaje en este país, es nuestro próximo invitado y se ha adelantado en el día de hoy y está como espectador aquí en esta mesa y en esta reunión, pero le agradecemos muchísimo su presencia. Doctor Pedro Jaime, ¿tenía alguna inquietud? Sí, doctor Ardila, con su experiencia de litigante por más de 50 años, por su ética, conozco su trayectoria gran parte, ¿qué concepto le merece el análisis que está haciendo una cadena radial sobre las hojas de vida de los parlamentarios? Más que hoja de vida, se habla de hoja privada y de hoja pública, la que se presta al servicio social, al servicio civil, donde más de 30 le han mentido al país de sus especializaciones, de sus diplomados, de sus experiencias. Me llamó la atención ayer un parlamentario diciendo, no, es que yo tengo experiencia parecida a la de Víctor Renan Barco, me parece un irrespeto traer esa comparación cuando le están preguntando, usted ponía aquí que maestría en Derecho Tributario cuando no lo es. ¿Qué opinión le merece esa situación? Sí, gracias, doctor. No, realmente esto es un desastre, porque tenemos recientemente episodios como el del expresidente del Senado, el senador Macías, donde ni siquiera puede acreditar su calidad de bachiller, pero tranquilamente aparecen certificaciones y diplomas donde de la noche a la mañana lo diploman como bachiller y después como abogado. Entonces de ahí bajen o vean que no es solamente ese caso, sino el de una cantidad de funcionarios, no solamente congresistas, sino de mayor nivel, a nivel gubernamental, de ministerios, etcétera, donde tranquilamente arriman hojas de vida falsificadas y que solamente después de algún tiempo se viene a establecer que los soportes que acompañaron son falsos, por lo general, que se acreditan egresados de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, otros de la Universidad de Berkeley, otros van mucho más allá, hacia Europa, pero la realidad es que esto es una vergüenza. Y eso, ejemplo que el doctor establece de las emisoras, eso es una campaña orquestada para tratar de lavar la imagen pésima que hay de los congresistas. Doctor Ardila, dentro de su experiencia como litigante, indudablemente que es bien amplia, usted es el que más nos puede decir los problemas de fondo de la justicia y la crisis en que está actualmente la justicia. ¿Qué nos puede contar? Sí, son muchos, pero establezcamos un ejemplo que esto realmente sí contribuye a ver hasta dónde ha llegado esta crisis. Se aprobó el Código General del Proceso en el 2011, o sea, tendría una vigencia de 8 años, llamémoslo así, a esta época. Ese Código General del Proceso dejó en el aire, modificó, reformó, eliminó el Código de Procedimiento Civil anterior, ¿sí? Y a partir de este momento se empezó a hablar de Código General del Proceso, donde empezó gradualmente a aplicarse en algunas áreas del país y finalmente ya está rigiendo en Colombia totalmente. Se buscó con este Código General del Proceso acelerar la administración de justicia y sacarla de ese fenómeno de la morosidad, porque la morosidad es una fuente de impunidad y es una fuente de corrupción. Un solo caso, el artículo 121 del nuevo Código General del Proceso dice que a partir de la vigencia de esta ley no puede haber un proceso en Colombia que dure más de un año.
Hombre, la gente se puso feliz. Dijeron, esto sí es una berraquera porque procesos de 10, 15, 20 años no puede seguir en los estrados judiciales. Entonces, ese artículo 121 dijo, no puede haber un proceso judicial en Colombia durante más de un año, pero no dijo penal y administrativo, no. Se supone que abarca todo tipo de proceso judicial en materia laboral, administrativa, familiar, civil, contenciosa administrativa. Eso para los señores del Consejo de Estado y de la Corte Suprema parece que no existiera. Y agregó el artículo 121, por vía de excepción hay un término máximo de 6 meses para que justifique el funcionario, juez o magistrado, por qué razón no se ha producido sentencia durante el transcurso de ese año. Y como máximo tiene 6 meses. Si no lo hace, entonces como consecuencia acarreará sanciones disciplinarias, inclusive da con destitución de su puesto. Pues en la práctica tengo un caso aberrante. En un proceso de pertenencia que venía cursando en el juzgado 51 civil del circuito y teníamos una diligencia para el 17 de julio, al llegar las partes para evacuar la inspección judicial en ese proceso de pertenencia, encontramos un auto del juez que dice: se abstiene este despacho en practicar la diligencia ya programada, toda vez que hemos logrado establecer que estamos por fuera de la vigencia del artículo 121, porque el tiempo del proceso ya ha sobrepasado y por lo tanto hemos perdido competencia. Se ordena remitirle, de acuerdo al mismo artículo, al juez primero civil de circuito el expediente para que lo siga conociendo. Estimados y respetados doctores, julio, agosto, septiembre, llevamos 3 meses y no se ha podido definir la situación, porque el juez 51, en cumplimiento de su deber, mandó el expediente al juzgado primero civil del circuito, donde yo tengo específicamente un interés, y además le agregó 102 expedientes que tenía el juzgado de ese tipo de procesos de pertenencia al juez primero de circuito. El juez primero de circuito, ni corto ni perezoso, se negó a recibir los expedientes y en una actitud de, llamémoslo así, de obstrucción a la justicia, increpó al empleado que llevaba esos expedientes diciéndole: mire, devuélvale, dígale allá, salude allá al señor juez 51 y dígale que mientras yo esté en este despacho no le voy a recibir un solo expediente, o que haga lo que quiera. Entonces el señor juez 51 elevó al Consejo de la Judicatura la denuncia, de juez a juez. Vean, pasa esto, yo no puedo seguir conociendo estos procesos porque el artículo 121 del Código Penal del Proceso no me lo permite. El señor juez primero se niega a recibirlo, hagan algo. 3 meses y no se ha resuelto la situación, donde hay de por medio una denegación de justicia que es un delito que está previsto en el Código Penal. ¿Quién está incurriendo en ese delito? Para mí, el señor juez primero, el civil de circuito, pero al momento en que él lo vayan a investigar, sea disciplinaria o penalmente, dice: por favor, yo invito a ustedes para que vayan a mi despacho y vean que tengo 2.500 procesos encima. Efectivamente, para mí es imposible atender esto. Hagan conmigo lo que quieran. O sea, métanme a la cárcel o lo que sea. Ese es un ejemplo pequeñito de que la justicia ha hecho crisis en Colombia, que es una situación sumamente aberrante. Y no estamos hablando de Leticia ni de La Guajira. Funciona exactamente a 4 cuadras del Palacio de Justicia, donde está el Consejo de la Judicatura, el juzgado primero civil de circuito. Y no se han dignado estos señores a ir a practicar una inspección y constatar y decir: mire, hay más de 100 personas perjudicadas con esta morosidad, con esta lentitud, ¿qué se va a hacer? En resumidas cuentas le contesto, estimado colega, que es una verdadera afrenta en materia de justicia lo que se vive. Dentro del argot popular se escucha de que la justicia es un perro que muerde a los de ruana,
¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Totalmente de acuerdo, porque la he sufrido en carne propia. Y esto está de actualidad. ¿Qué opinan ustedes que la mayor parte, por no decirle el 99% de las personas implicadas en la corrupción en Colombia, por tráfico de influencias, por peculados, por los negociados, por todo lo que se refiere, han ido obteniendo su libertad por vencimiento de términos? Deliberadamente, orquestada por los abogados de la élite, que tiene su nombre propio, el señor Lombana, el señor Granados, y todo lo que es los abogados de élite de la mafia en Colombia, que eso ya es un hecho gravísimo. En otro país hubiesen perdido su tarjeta profesional, estarían investigados, estarían presos, acompañando a sus clientes. Pues ellos orquestan, porque son tan jugosos los honorarios que reciben, para cuadrar fiscales y jueces y mirar todo el mundo para otro lado y esperar que en los anaqueles se venza los términos. Pero hay, por favor, cuando vaya uno para un pobre hombre como me tocó de Tenjo, extraditado de su terreno, año y pico en una investigación por un supuesto concierto para delinquir, donde la señora funcionaria 47 de control de garantía le niega la libertad, y ella duró en plena audiencia hora y media esforzándose como Pitágoras para ver si cumplía o no cumplía los términos por horas, etcétera, y cuando estaba vencido ampliamente y le negaron la libertad, como mucha gente. ¿Por qué razón? Porque la justicia penal únicamente le late a los de Ruana, y donde haya recursos y haya dinero suficiente, se abre intereses como sea. Es triste, pero yo debo decirlo así. Esa es la realidad. Doctor Ardila, ya en algunos países, entiendo en el Reino Unido y en Estados Unidos, a raíz de los problemas que usted ha esbozado, y más que todo por las redes sociales, hubo un estudiante de Derecho del Reino Unido, un joven, que sin tarjeta profesional y sin cédula le estaba ganando a los grandes bufetes de los Estados Unidos sobre algunas consultas que hacían públicamente de los derechos de los seres humanos. A raíz de eso hubo muchas demandas en los Estados Unidos que fallaron en contra de sus bufetes. Y ahora hay un ranking, una calificación de los bufetes y de los abogados, de acuerdo a su especialización, derecho, comercial, civil, administrativo. Eso puede operar en Colombia para que depuren la corrupción y los estratos que tenemos hoy de abogados. Una importante reflexión que hace mi colega, y que sería otra de las posibles soluciones, pero la realidad es que esto no es fácil. Yo me atrevo a decirlo, que los bufetes de abogados de cierto renombre son verdaderas asociaciones para delinquir, donde realmente ni la ética, ni la moral, ni nada, ahí se estropea y se lleva de calle lo que sea, y únicamente cuenta es el factor de influencias y el factor dinero. Eso es tan evidente y tan cierto que en la vida práctica real de Colombia y en los trabajos judiciales se observa y se ve esa situación. Por lo tanto, lo que plantea el colega de las redes sociales podría ser un factor de que a través de la crítica social, yo creo que podría superar inclusive a los medios, algunos medios de comunicación, porque ese es otro problema. Tengan en cuenta que ahora ya en los episodios de Odebrecht se ha dicho que no solamente los señores presidentes de varios países, congresistas, etcétera, entraron a ese carnaval de prebendas y de dádivas, etcétera, sino buena parte de periodistas de Colombia entraron en ese carnaval. Entonces, cuando los medios de comunicación se corrompen, que de ahí para allá es sumamente complicado y difícil. Doctor Ardila Molano, el tema da para mucho. No Claro. hemos tenido siquiera tiempo de hablar de su libro sobre el concurso notarial, que lo titula usted Otra farsa en Colombia, y de otros libros que tiene usted, pero esperamos que usted nos acompañe en otro programa. Hoy ha sido muy grato para nosotros estar en esta entrevista hablando con el doctor Orlando Ardila Molano, abogado de la Universidad Libre,
profesor de la Universidad Nacional muchos años y, lo más importante, litigante durante 50 años largos en el ejercicio profesional sin haber ejercido nunca un cargo público. Tiene una posición respetable que se puede compartir o no compartir, pero es su verdad, la cual expone sin tapujos aquí en este programa, al cual les esperamos. Fabio Sepúlveda, Pedro Jaime Rojas y quien les habla, Fabio Becerra Ruiz, que esperamos en 8 días vuelvan a estar con nosotros. Aquí en Primer Plano, una imagen real y objetiva de los personajes, de los hechos y de los acontecimientos que en el campo jurídico hoy son noticia o son tema de debate y mañana ya pueden ser historia. Muchísimas gracias y nos estaremos en la sintonía comunicando a través de La Voz del Derecho, vía online para el mundo entero desde Bogotá. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.